Dicen que nadie olvida el día en que vio llorar a la Virgen. Y en Santa Rosana, un pueblo escondido entre cerros de tierra rojiza, ese día marcó el corazón de todos. El alcalde recién electo, Arturo Molina, joven, trajeado, lleno de promesas modernas, quiso derribar la plaza central y con ella la capilla centenaria donde descansaba la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Pero algo ocurrió. Algo que cambió todo. Una madrugada, cuando ya la retroexcavadora estaba lista para demoler, sucedió un milagro que dejó a todos de rodillas. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. Arturo Molina no parecía un político. Con apenas 35 años, sonrisa de comercial de televisión y discursos que mezclaban progreso con cambio real, fue ganándose a todos. Bueno, casi todos. En su toma de protesta, habló de convertir a Santa Rosana en un referente de turismo ecológico, comercio inteligente y arquitectura contemporánea. Vamos a transformar este pueblo. Ya basta de quedarnos atrapados en el pasado. Dijo desde el balcón del ayuntamiento, mientras algunos aplaudían y otros murmuraban. Su plan se reveló semanas después: eliminar la vieja plaza central, levantar un corredor comercial a cielo abierto, con tiendas de marca, cafés y palco digital para eventos. ¿El detalle más polémico? La demolición de la pequeña iglesia blanca que miraba directo a la fuente, con su campanario sencillo y la estatua de la Virgen en lo alto. Es solo una estructura antigua, dijo Arturo en una entrevista en la radio local. Tendremos una iglesia nueva, más grande, más moderna, en otro terreno. Pero esas palabras fueron una puñalada para muchos. Tomás, un zapatero de 58 años, no podía creerlo. Mi padre se casó allí, yo fui bautizado allí, ¿y ahora la van a tumbar como si fuera basura? La comunidad reaccionó. Las redes sociales locales ardieron. Se organizaron reuniones en casas, en el mercado, en la misma plaza. La preocupación era real, pero el poder del nuevo alcalde parecía intocable. Y como si todo ya estuviera decidido desde antes, un día llegaron los obreros. Camionetas con logotipos desconocidos, tapiales metálicos, vallas publicitarias, Proyecto Santa Rosana Moderna Etapa 1. Lo más inquietante, la constructora responsable pertenecía a un tal Molina Hermanos S.A., dirigida por el mismísimo hermano de Arturo. Los contratos no se mostraban. Nadie recordaba haber votado por eso. Y sin embargo, allí estaban las máquinas. Esto huele a trampa, dijo don Ricardo, exregidor jubilado. Todo fue firmado sin consulta. Pero lo peor estaba por venir. Porque la demolición empezaría el lunes siguiente. Y justo en el centro de todo, la imagen de la Virgen María, todavía de pie, mirando en silencio a su pueblo. Como si supiera que algo estaba a punto de suceder. ¿Por qué Arturo tenía tanta prisa? ¿Qué lo motivaba realmente? ¿Y qué haría el pueblo ante lo inevitable? Los primeros tapiales aparecieron como si fueran muros de guerra. En solo 2 días, la plaza quedó rodeada por estructuras metálicas que ocultaban la fuente, los bancos, los árboles frondosos y la entrada de la iglesia. Algunos trabajadores comenzaron a desmontar los faroles antiguos sin decir una sola palabra. No respondían a nadie, no hacían contacto visual. Como si les hubieran dicho, no escuchen, solo trabajen. En la panadería de Doña Celia, la gente se reunía en murmullos. ¿Viste que ya comenzaron con la fuente? Dicen que mañana tocan la iglesia. ¿Y el padre Julián? ¿Qué dice él? El padre Julián, un hombre sereno de mirada gris y barba blanca, había permanecido en silencio. Pero esa mañana, al sonar la campana de la iglesia, subió al púlpito y rompió su costumbre. Hijos, estamos ante una prueba. No es la piedra ni el cemento lo que quieren derribar, sino la memoria. La fe no está en los muros, pero sí vive en ellos, porque fue aquí donde muchos de nosotros encontramos consuelo. El mensaje fue claro, mas no hubo llamados a la violencia. Solo un suspiro profundo de todo el pueblo al salir de misa. Algunos lloraban. Otros ya planeaban algo.
La primera en actuar fue doña Mercedes. Ojos verdes como vidrio antiguo, espalda encorvada pero alma firme. Esa misma tarde, se sentó en los escalones de la iglesia con su rosario entre los dedos. No dijo nada. Solo empezó a rezar. A las pocas horas, se le unieron otras 3 mujeres. Luego llegaron 2 jóvenes del equipo de coro, trayendo velas. Cuando cayó la noche, ya eran más de 20 personas sentadas en la plaza, desafiando el frío con mantas y fe. «No los vamos a dejar, madre», susurró uno de ellos mirando la estatua de la Virgen. «No sin pelear con el alma». La vigilia se mantuvo. Día y noche. Cada vez llegaba más gente. Traían comida, café, termos de atole. Nadie organizaba nada oficialmente. Pero todos sabían lo que estaban haciendo, defendían algo que el progreso no entendía. Arturo fingía calma ante las cámaras, pero en privado gritaba por teléfono. ¿Cómo que no han avanzado con la demolición? No me importa la viejita. Tiren todo de una vez. Pero la prensa local ya había llegado. Un canal independiente transmitía en vivo desde la plaza. El país comenzaba a mirar hacia Santa Rosana. Y aunque los funcionarios intentaban desmentir, las imágenes no mentían, el pueblo se había atrincherado en la fe. Una noche, alguien colocó un cartel enorme sobre el tapial. Aquí no se construye un centro comercial. Aquí habita el alma de un pueblo. Y esa frase se volvió bandera. Pero entonces, Arturo mandó un mensaje directo. Una orden que ni su equipo entendía: el lunes a las 3 de la madrugada, entrará la máquina. Nadie lo sabrá. Lo haremos rápido. ¿Qué pasaría si esa retroexcavadora llegaba mientras la gente dormía? ¿Y si el plan de Arturo se cumplía antes del amanecer? El rumor del desalojo nocturno empezó a circular como pólvora entre los vecinos más atentos. Nadie lo confirmaba, pero todos lo sentían. Algo oscuro se estaba cocinando a espaldas del pueblo, y esa madrugada de lunes se acercaba con un silencio que helaba el alma. En la tiendita de doña Inés, Tomás hojeaba un documento que había conseguido por un contacto del ayuntamiento. Era una copia filtrada del contrato del Proyecto Santa Rosana Moderna Etapa 1. Aquí está, dijo con el ceño fruncido. El responsable de la obra es Rodrigo Molina, hermano de Arturo. Y mira esta cláusula: si el proyecto se retrasa por protestas ciudadanas, el municipio deberá pagar una multa de 3 millones de pesos. ¿O sea que si no tumban la plaza, el pueblo paga?, preguntó Inés con un nudo en la garganta. Exacto. Lo amarraron todo para que nadie pudiera frenarlo. Fue un negocio entre familia, y nos usaron como excusa. La indignación crecía, pero también el miedo. Algunos empleados del gobierno local empezaron a hablar en voz baja sobre presiones, amenazas veladas y llamadas nocturnas. No digas mi nombre, pero están trayendo seguridad privada. No son policías del pueblo, susurró un joven funcionario en la iglesia. Si ustedes se interponen, puede haber golpes. Esa noche, la vigilia se volvió más tensa. Nadie hablaba mucho. Solo se escuchaban rezos, pasos suaves sobre las baldosas, y el chasquido de las velas al consumirse. La imagen de la Virgen seguía iluminada desde adentro por una lámpara tenue que parecía latir como un corazón. Madre, si vas a hacer algo, hazlo ahora, dijo doña Mercedes con la voz quebrada, arrodillada frente al altar. A las 2 de la madrugada, un zumbido metálico quebró el silencio. Era el motor de una retroexcavadora encendida a unos metros, detrás de los tapiales. Nadie la había visto llegar. No tenía luces, no llevaba logo. Pero estaba allí, rugiendo con paciencia de bestia. Un niño pequeño, que acompañaba a su abuela en la vigilia, se levantó alarmado. Abuela, están viniendo. Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. Algunos corrieron hacia la reja. Otros se tomaron de las manos formando un círculo alrededor de la iglesia. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una ráfaga de viento atravesó la plaza, fuerte y súbita, apagando todas las velas. Las hojas del árbol central se sacudieron como si algo invisible descendiera sobre ellas. Y en ese instante, la lámpara interna de la iglesia se apagó sola.
Los que estaban dentro de la capilla aseguran que sintieron un estremecimiento en el aire. No era frío. No era calor. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Y justo cuando parecía que la máquina iba a avanzar, la puerta de la iglesia se abrió sola, con un crujido que hizo temblar el suelo. ¿Qué estaba sucediendo dentro del templo? ¿Era coincidencia, o algo estaba protegiendo ese lugar desde lo alto? La puerta de la iglesia se abrió con un sonido seco, como si alguien invisible la empujara desde dentro. Nadie la había tocado. Los que estaban más cerca se quedaron paralizados, intercambiando miradas sin atreverse a hablar. La retroexcavadora, aún rugiendo con su motor encendido, no avanzó. El operador, un hombre de casco azul, pareció dudar. Dio un paso atrás dentro de la cabina y miró hacia el templo, como si algo lo inquietara. Tomás, que lo observaba desde una esquina, juró después que lo vio persignarse antes de apagar la máquina. Pero en ese momento, nadie tenía certeza de nada. Dentro del templo, la oscuridad era total. El apagón de la lámpara interna dejaba solo la silueta de la Virgen en penumbras. Uno de los jóvenes que custodiaban la entrada, Héctor, de 17 años, hijo de la florista, fue el primero en atreverse a entrar con una linterna. Sus pasos resonaban sobre el piso de cerámica con un eco antiguo. Apuntó hacia el altar. La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza seguía allí, erguida, majestuosa, pero algo había cambiado. ¡Ay, Dios mío!, murmuró Héctor, y su linterna cayó de sus manos. Al escuchar su grito, varios entraron corriendo. Doña Mercedes fue la primera en llegar hasta el altar. Se llevó las manos al rostro con espanto y luego cayó de rodillas, sollozando. Está llorando, balbuceó alguien. Y entonces lo vieron todos. Una línea delgada y brillante descendía desde los ojos de la Virgen, como si lágrimas reales brotaran de la piedra. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. El ambiente era denso, como si el aire estuviera lleno de algo sagrado e incomprensible. Un joven sacó su celular para grabar, pero la pantalla se puso negra. Otro intentó usar la lanterna, e él la apagó usocina. Una niña de 8 años que estaba sentada en el banco comenzó a cantar bajito, una melodía mariana que parecía surgir del fondo del alma. Su voz se elevó sobre el silencio como un hilo de luz. Santa María, ruega por nosotros, cantaba sin miedo. Afuera, la gente seguía sin saber qué ocurría. Solo veían el destello leve del interior de la iglesia y el extraño silencio. La retroexcavadora seguía inmóvil. El operador había bajado y se alejaba lentamente, como si quisiera desaparecer. Entonces, doña Mercedes se puso de pie, volvió al pórtico y habló con voz temblorosa pero firme. La Virgen ha llorado. No estamos solos. El murmullo de incredulidad se expandió por toda la plaza como un soplo de esperanza. Algunos corrieron hacia la iglesia, otros se arrodillaron en la calle. Las campanas comenzaron a sonar solas. Nadie las tocaba. En medio del caos sagrado, Arturo Molina apareció. Sin guardaespaldas. Sin traje. Solo, con un suéter gris y el rostro demacrado. Nadie lo había visto desde hacía días. Caminó entre la multitud sin que nadie lo detuviera. Parecía más un penitente que un alcalde. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz ronca. Tomás lo miró fijamente, sin odio, pero con una herida abierta en los ojos. Venga y véalo usted mismo. Arturo entró. Al ver la imagen, se detuvo. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Solo bajó la cabeza y susurró algo que nadie pudo escuchar. Permaneció allí más de 20 minutos. Nadie lo interrumpió. Era como si el tiempo se hubiese congelado solo para él. Cuando salió, miró a la multitud. Su expresión era distinta. Como si acabara de ver a alguien que no veía desde niño. Alzó la mano. No para saludar, sino como quien se rinde. Perdón, dijo simplemente. Y se fue. Pero lo más extraño ocurrió después. Al amanecer, cuando algunos vecinos fueron a ver si la retroexcavadora seguía allí, ya no estaba. Desaparecida.
Sin rastros. Como si jamás hubiera estado. ¿Cómo se había ido? ¿Quién la condujo? ¿Por qué nadie escuchó su partida? Y aún más desconcertante, al lado del altar, alguien había dejado una pequeña flor blanca, fresca, sin tallo. Nadie supo de dónde vino. Ni siquiera había huellas. ¿Sería una señal? ¿Una respuesta? ¿O el principio de algo más profundo? La mañana siguiente no fue como ninguna otra. El sol salió más temprano de lo habitual, o al menos así lo sintieron los que no habían dormido. La plaza seguía llena, pero nadie hablaba en voz alta. Era como si el pueblo entero temiera romper un hechizo sagrado. Tomás caminaba entre los bancos con una linterna apagada en la mano, sin saber por qué aún la llevaba. Encontró a doña Mercedes dormida sobre un manto, con el rosario enredado entre los dedos. La anciana respiraba profundo, como si por fin el alma le diera un respiro. ¿Crees que fue real?, le preguntó una joven que llevaba una cámara colgada al cuello. Se llamaba Paulina, estudiante de periodismo que había viajado desde León al enterarse del caso. ¿Tú lo dudas?, respondió Tomás sin mirarla. Pregúntale a la flor que apareció junto al altar. No la trajo nadie, y estaba fresca como si la hubieran cortado en ese mismo instante. Mientras tanto, Arturo no apareció durante todo el día. Algunos decían que había ido a la capital. Otros aseguraban que lo vieron entrando al hospital con expresión pálida. Pero nadie sabía con certeza. Lo único evidente era que la plaza seguía intacta, y que los obreros no volvieron. La noticia del milagro de Santa Rosana se expandía por todos los rincones del país. Llegaban curiosos, devotos, periodistas. Una cadena nacional intentó transmitir en vivo desde la iglesia, pero al encender sus equipos, todo falló. Las cámaras no grababan. Los micrófonos no funcionaban. El técnico lloró de frustración y se fue dejando los cables tirados sobre el empedrado. Al caer la noche, un grupo de mariachis apareció sin aviso y comenzó a cantar Amor Eterno frente al altar improvisado afuera de la iglesia. Nadie los había contratado. Solo dijeron: vinimos a agradecer. Uno de los nuestros sanó de algo que los doctores no pudieron explicar. Esa misma noche, poco antes de la medianoche, el padre Julián abrió las puertas de la capilla de par en par vestida de blanco, con la estola dorada que solo usaba en Pascua. Caminó hacia el altar, encendió una vela, y rezó solo una frase: gracias por quedarte. Y justo cuando se disponía a cerrar, una figura cruzó el umbral de piedra. Era Arturo Molina. Ya no vestía suéter ni traje. Llevaba una camisa de algodón arrugada, el rostro sin afeitar, y en la mano, un rosario. Se arrodilló en silencio frente a la imagen de la Virgen. Nadie le habló. Nadie se atrevió a acercarse. Solo el padre Julián lo observaba desde la sacristía. Minutos después, el alcalde se levantó, miró al sacerdote y preguntó: ¿puedo confesarme? El padre asintió y cerró la puerta. Lo que ocurrió dentro de ese confesionario sigue siendo un misterio. Pero al salir, Arturo caminó hasta el centro del altar, se volvió hacia los que estaban afuera y habló con una voz que nadie había escuchado antes, sin arrogancia, sin discursos, sin escudos. Cometí un error. Uno muy grande. Tomás lo miró desde el fondo, entre la multitud. No fue solo un error, alcalde. Fue una traición al alma de este pueblo. Arturo bajó la cabeza. Lo sé, pero quiero reparar. Quiero hacer lo correcto, aunque ya sea tarde. Un murmullo se expandió como una ola entre los presentes. ¿Qué piensa hacer? Cancelar el proyecto, dijo sin dudar. Quemar los contratos. Devolver la plaza al pueblo, y pedir perdón. Algunas personas comenzaron a aplaudir. Otras lloraban en silencio. Un niño gritó: la Virgen ganó. Pero justo cuando todo parecía encaminarse hacia la paz, una camioneta negra con vidrios polarizados se estacionó frente al ayuntamiento. De ella bajaron 3 hombres con trajes oscuros, que no eran del pueblo. Uno de ellos sacó un sobre grueso y lo entregó al secretario municipal. Dentro, había documentos sellados, con un encabezado en rojo:
notificación judicial, demanda por incumplimiento de contrato. ¿Quién estaba detrás de esa represalia? ¿Y por qué justo ahora que Arturo buscaba redención, algo oscuro volvía a envolver la historia? El silencio que siguió a la entrega de la notificación fue más ruidoso que cualquier escándalo. Los tres hombres de traje oscuro no cruzaron palabra con nadie. Subieron de nuevo a la camioneta y desaparecieron entre la niebla que ya cubría la carretera. El secretario municipal, aún con el sobre en las manos, temblaba. Arturo se lo arrebató y rasgó el sello con dedos temblorosos. Leyó rápido, como quien busca entre líneas una salida que no existe. Su rostro cambió de color. Primero pálido, luego rojo, y por último, derrotado. ¿Qué dice, alcalde?, preguntó Paulina, la joven periodista, apuntando su grabadora sin vergüenza. Es una demanda, respondió Arturo con voz seca. Rodrigo, mi hermano, nos está llevando a juicio. Un murmullo recorrió la plaza como un escalofrío. La palabra, hermano, encendió una chispa de indignación colectiva. ¿Cómo podía un hermano hacer eso? ¿Qué clase de sangre compartían? Quiere que el ayuntamiento pague una indemnización millonaria, continuó Arturo, mirando al suelo. Alega que el contrato fue legal y que el retraso le causó daños irreparables. ¿Y usted lo firmó?, interrogó Tomás desde el fondo. Sí, admitió Arturo sin rodeos. Lo firmé antes de entender lo que significaba esta plaza. Antes de todo esto. Doña Mercedes, que había permanecido en silencio, levantó su voz con una claridad que sorprendió a todos. Pues ahora que entiende, es momento de pelear con dignidad. No por usted, sino por la Virgen. Por el pueblo. Por lo que es justo. El padre Julián asintió desde la entrada del templo. Dios perdona. Pero no siempre nos libra del peso de nuestras decisiones. A veces, nos toca cargar con ellas, y resistir. Arturo apretó el sobre contra su pecho. Esa noche no regresó al palacio municipal. Durmió, si es que durmió, en una habitación pequeña detrás de la sacristía. Al amanecer, salió solo, sin escoltas ni ayudantes, y comenzó a caminar calle por calle, hablando con los vecinos. Escuchando. Tomando notas en una libreta vieja que llevaba en el bolsillo. Como si cada historia fuera una grieta más que necesitaba reparar. Mientras tanto, Rodrigo Molina convocó una rueda de prensa en la capital. Apareció elegante, impecable, rodeado de abogados y cámaras. Mi empresa invirtió millones confiando en un acuerdo legal. Si mi hermano quiere jugar al salvador del pueblo, que lo haga con su dinero, no con el mío, declaró sin pestañear. Esto no es un conflicto familiar. Es un incumplimiento de contrato. Nada más. La transmisión fue vista en directo desde Santa Rosana. Algunos lloraron de impotencia. Otros se mordieron los labios de rabia. Pero lo que más impactó fue lo que ocurrió horas después. Una carta anónima apareció deslizada por debajo de la puerta de la iglesia. Estaba escrita a mano, con tinta negra, en un papel amarillento. Decía: el contrato nunca fue aprobado por el cabildo. Fue firmado en secreto. Hay pruebas. Busquen en el archivo viejo del ayuntamiento. No se rindan. No había firma. Solo un dibujo pequeño de una cruz rodeada de espinas. Tomás fue el primero en reaccionar. Esto lo escribió alguien desde adentro. Alguien que sabe lo que ocultan. Arturo tomó la carta y la leyó 3 veces. El archivo viejo está en el sótano del edificio viejo, el que usamos antes de la remodelación, dijo. Cerrado desde hace años. Pues entonces vayamos, respondió Tomás. Porque si ahí están las pruebas, tal vez aún tengamos una oportunidad. ¿Quién había dejado aquella carta? ¿Qué secretos guardaba el archivo antiguo? ¿Y por qué alguien decidió ayudar justo en el momento más oscuro? El viejo edificio municipal estaba cubierto de polvo, telarañas y un silencio espeso que parecía esconder sus propios secretos. Arturo, Tomás y Paulina llegaron al amanecer, cuando aún nadie más estaba en las calles. No llevaban más que linternas,
una palanca oxidada y el valor de quien ya no teme perder porque lo ha perdido casi todo. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Paulina, apuntando a una puerta de metal semienterrada tras un muro de adobe derrumbado. Aquí guardaban los archivos antes de digitalizar el ayuntamiento nuevo, respondió Arturo, con voz baja. Nadie entra desde hace años. Forzaron la cerradura y el chirrido metálico que se escuchó al abrir pareció despertar a los espíritus del lugar. Bajaron con cuidado los escalones resbaladizos, tragando polvo con cada respiración. El sótano era una bóveda de madera, con estanterías inclinadas y carpetas descoloridas. El olor a humedad y papel viejo era tan fuerte que Paulina tuvo que cubrirse el rostro con una bufanda. Busquemos por fecha. La firma del contrato fue hace 5 meses, dijo Arturo. Durante más de una hora, hurgaron entre cajas, esquivaron ratas, y revisaron actas amarillentas. Hasta que Tomás gritó. Aquí. Acta de sesión del cabildo del mes en que se firmó el contrato. Lo leyeron juntos, bajo la luz temblorosa de la linterna. Y allí estaba, en tinta azul y rúbricas incompletas, nunca se discutió ni votó el proyecto del centro comercial. El contrato fue firmado sin aprobación del cabildo. Una ilegalidad monumental. Esto es oro, susurró Paulina, grabando todo. Con esto pueden anular el contrato, cancelar la demanda, desenmascarar a Rodrigo. Y limpiar mi nombre, completó Arturo, tragando en seco. Salieron al amanecer con el documento en mano, directo a la iglesia. El padre Julián los esperaba con café caliente y mirada serena. Sabía que algo así existía. El pecado siempre deja rastros. La noticia se esparció rápido. Para el mediodía, todo el pueblo se había reunido frente al templo. Tomás subió a una silla, levantó el documento y gritó. Este contrato nunca fue aprobado. Nos mintieron. El pueblo no tiene por qué pagar ni perder su historia. Los aplausos estallaron como una tormenta. Paulina transmitía en vivo desde su celular. Doña Mercedes lloraba, aferrada a una flor blanca. Esa noche, Arturo convocó a una rueda de prensa frente a la iglesia, no al Palacio Municipal. Santa Rosana no será demolida. La plaza y la iglesia son patrimonio del pueblo. Hoy iniciamos el proceso legal para anular el contrato y presentar cargos por corrupción contra Rodrigo Molina y quienes lo encubrieron. Un silencio solemne se apoderó de todos. Sé que no merezco su perdón aún, pero quiero decirlo desde lo más hondo, gracias por no rendirse. Por seguir creyendo. Y por enseñarme que hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Mientras el pueblo ovacionaba de pie, la campana de la iglesia volvió a sonar sola. Esa noche, la imagen de la Virgen fue iluminada con velas por toda la plaza. Miles de flores cubrían la entrada. Algunos decían que una fragancia dulce se percibía en el aire. Otros juraban haber visto a una mujer de blanco arrodillada frente al altar antes de desaparecer sin dejar huella. Pero en medio de la emoción, un rumor inquietante llegó con un motociclista desde la capital. Rodrigo Molina había desaparecido. Su oficina cerrada. Sus cuentas congeladas. Y nadie sabía su paradero. ¿Habría huido? ¿Estaría tramando algo más? ¿O el peso de la verdad lo había alcanzado demasiado tarde? Rodrigo Molina nunca volvió a aparecer. Su nombre dejó de figurar en los registros de migración, su teléfono quedó fuera de servicio y la última imagen que se tuvo de él fue entrando solo a un hotel de carretera en San Luis Potosí. Después, nada. Silencio absoluto. Algunos decían que se había escondido en Estados Unidos, otros juraban que se había internado en una clínica psiquiátrica. Pero en Santa Rosana, nadie lo mencionaba en voz alta. Como si su ausencia fuera una cicatriz que no valía la pena reabrir. Mientras tanto, Arturo Molina enfrentó cada audiencia judicial con la frente en alto. Renunció al cargo de alcalde 2 semanas después de la rueda de prensa y entregó al pueblo una carta manuscrita que fue leída en la misa dominical. Perdón por haber intentado arrancarles la raíz. Perdón por no haber escuchado. Gracias por enseñarme el valor de lo sagrado. Me voy, pero dejo atrás algo más fuerte que mi nombre, la verdad. A pesar de su dimisión, la comunidad no lo rechazó.
Al contrario, comenzaron a verlo por las calles, ayudando a pintar la escuela, cargando bolsas en el mercado, escuchando historias sin necesidad de responder. Ya no era el político. Era solo Arturo. Un hombre más entre su gente. El cabildo convocó nuevas elecciones y nombró a Tomás como presidente provisional. Él no lo había pedido, pero aceptó con la condición de que ninguna decisión importante se tomara sin consulta ciudadana. Este pueblo despertó, y no va a dormirse otra vez, dijo en su primer discurso frente a la fuente restaurada. La plaza volvió a florecer. Literalmente. Los árboles que parecían secos comenzaron a brotar con una fuerza inusual. Los jardineros no se explicaban cómo, pero las bugambilias trepaban los muros con una vitalidad que no se veía desde hacía décadas. La fuente volvió a funcionar. El agua salía con un brillo especial, reflejando los colores del amanecer. Y la iglesia fue restaurada por completo, pero se decidió dejar una pequeña grieta en uno de los muros laterales, justo donde estaba apoyada doña Mercedes cuando comenzó la vigilia. Para que no olvidemos que lo frágil también es parte del milagro, dijo ella, sonriendo. La imagen de la Virgen fue colocada en un nicho de cristal reforzado, rodeada de flores frescas que se renovaban todos los días. Nadie sabía quién las dejaba al amanecer. Nunca se veía a nadie. Pero cada mañana, allí estaban, blancas, perfumadas, perfectas. Una tarde, mientras el padre Julián barría las hojas del atrio, notó algo extraño. El rostro de la Virgen, aquel que había llorado, tenía una ligera curva en los labios. Una sonrisa apenas perceptible, pero real. Corrió a buscar a Paulina. «Míralo tú misma», dijo, con el corazón latiendo como tambor. Ella enfocó con su cámara y amplió la imagen. «No es mi imaginación, ¿verdad?» «No, padre, no lo es». La noticia no fue publicada. Nadie quiso volver a poner a prueba lo divino. Pero en el pueblo, desde entonces, se dice que la Virgen volvió a sonreír cuando Santa Rosana eligió el amor por encima del poder. Cada domingo, al sonar las campanas, el pueblo entero se detiene. No por costumbre, sino por respeto. Por memoria. Por fe. Porque todos recuerdan aquella madrugada en que las velas se apagaron, y la esperanza volvió a encenderse. Y cuando alguien nuevo llega y pregunta por qué la plaza parece tan viva, tan distinta, tan protegida por algo invisible, doña Mercedes responde sin titubear, mientras acaricia su rosario. Porque aquí, mi cielo, la Virgen decidió quedarse.